Hay personas que parecen tenerlo todo, pero llevan dentro un vacío que nadie ve. Así era Alejandro, el millonario que podía comprar cualquier cosa menos paz interior. Su vida estaba llena de obligaciones, silencios, éxitos que ya no significaban nada y una soledad tan profunda que se había vuelto parte de él. No reía, no bromeaba, no confiaba. Cumplía compromisos, atendía reuniones, firmaba contratos, pero su vida emocional estaba congelada en un punto del pasado que él jamás hablaba con nadie. Muchos lo llamaban arrogante, distante, impenetrable, pero nadie sospechaba que esa frialdad no era altivez, sino una forma de autoprotección. A veces yo creo que hay dolores que no se gritan, se esconden, hay heridas que no sangran, duelen en silencio. Isabela llegó a su vida no como destino romántico, sino como un acuerdo, un matrimonio planeado, útil para su imagen pública, benéfico para su reputación, lógico para su círculo social. Ella aceptó no porque soñara con contos de hadas, sino porque necesitaba estabilidad. Nunca imaginó que con su presencia despertaría algo que él creía muerto para siempre. Esa historia no empieza con pasión, empieza con distancia. No comienza con deseo, sino con cordialidad forzada. No empieza con amor, sino con un pacto entre dos personas que apenas se conocían. Pero algo pasó. Y es ahí donde quiero que te detengas un segundo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia de amor convencional. Es una historia sobre cómo una persona puede iluminar sin intentarlo. Sobre cómo a veces sanamos a alguien solo existiendo cerca. Sobre cómo hay sonrisas que vuelven sin pedir permiso. Alejandro no sabía que había dejado de vivir de verdad. Funcionaba como un reloj, preciso, eficiente y sin emoción. Isabela, sin querer, se convirtió en un espejo, uno que poco a poco le mostró al hombre que él podría volver a ser. Hay cosas que no se aprenden con palabras, se absorben con la mirada. Hay cambios que no se provocan, simplemente ocurren. Y si estás aquí, es porque en algún momento también sentiste que alguien iluminó tu vida sin pedir nada a cambio, o porque fuiste tú quien le devolvió la sonrisa a alguien sin saberlo. Alejandro no siempre fue así. Hubo un tiempo en que era cercano, abierto, incluso risueño. Sus amigos alguna vez lo vieron bromear, su familia lo vio emocionarse y sus empleados lo escuchaban agradecer con calidez. Pero todo cambió el día en que la vida lo golpeó donde más dolía. No fue una traición amorosa, ni un engaño, ni una vergüenza pública. Fue algo más profundo, algo que toca el alma. Una pérdida que lo partió en dos. Nunca hablaba de ello. Nunca lo mencionaba. Nunca permitió que nadie se acercara a ese recuerdo. A partir de ese punto, la sonrisa desapareció de su rostro como si hubiera sido arrancada. No era frialdad lo que mostraba al mundo. Era miedo. Miedo de sentir de nuevo. Miedo de encariñarse. Miedo de perder. Alejandro se levantaba cada día con precisión mecánica. Desayuno programado, chofer esperando a las 7:00, reuniones marcadas al minuto, contratos revisados con minuciosidad. Pero no había espontaneidad en su vida, ni curiosidad ni sorpresa. Cada emoción estaba suprimida debajo de capas de autocontrol. Nadie lo había visto llorar, nadie lo había visto reír. Parecía invulnerable, parecía intocable. Pero por dentro era un hombre cansado de soportar su propia soledad. Se hablaba en la empresa que el jefe era impenetrable, que no escuchaba confidencias personales, que no compartía nada sobre su vida privada. Si alguien intentaba acercarse un poco demasiado, él levantaba una barrera invisible hecha de cortesía distante. Él sabía ser cordial, educado, correcto, pero absolutamente inaccesible. Las personas aprendían rápido a no preguntar demasiado, a no esperar proximidad, a no cruzar ciertos límites. Y entonces llegó Isabela. No como alguien que quisiera invadir ese muro, sino como alguien que parecía ni siquiera notar que existía. La primera vez que se sentaron juntos a cenar después de la boda, el silencio era tan denso que uno podía casi sentirlo en el aire. Cualquiera habría intentado llenar el espacio con palabras nerviosas, con comentarios triviales, con intentos desesperados de crear conexión. Pero ella no. Ella simplemente estuvo allí, presente, tranquila, respetuosa. Alejandro no sabía cómo reaccionar ante alguien que no demandaba su atención. Estaba acostumbrado a personas que lo adulaban, que lo imitaban, que lo perseguían con expectativas. Isabela no lo observaba como a una figura distante y poderosa. Lo miraba como un ser humano, no como a un premio, sino como a una persona. Y eso lo desconcertó. Hubo una noche en particular, unos días después del matrimonio,
en que Alejandro no podía dormir. Insomnio silencioso. Se levantó para caminar por los pasillos de la casa, cuidando de no hacer ruido. Al pasar frente a la sala, vio a Isabela sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. La luz era suave, cálida. Ella levantó la vista y lo vio allí, de pie, quieto. No dijo, ¿estás bien? No dijo, ven, siéntate. No dijo nada. Solo le hizo un gesto leve con la cabeza, una invitación silenciosa. Alejandro se acercó y se sentó a una distancia prudente. No hubo conversación, no hubo presión. Solo existieron allí, lado a lado, compartiendo el mismo aire. Y por primera vez en mucho tiempo, él no se sintió observado ni juzgado. No se sintió interrogado, solo se sintió acompañado. Ese fue el primer momento en que algo en su interior se movió. Muy poco, casi imperceptible, como una grieta microscópica en un bloque de hielo grueso. Pero ahí estaba, un cambio pequeño, y sin embargo irreversible. A partir de ese instante, Alejandro comenzó a notar cosas que antes ignoraba. Cómo Isabela escuchaba con atención a quien le hablaba, incluso a quien no tenía poder ni influencia. Cómo trataba a la empleada de limpieza con la misma calidez con que trataba a un socio importante. Cómo agradecía las cosas simples con gratitud auténtica. Nada en ella era forzado. Nada era actuación. Era real. Y eso, precisamente eso, fue lo que lo desarmó. Porque Alejandro había vivido rodeado de máscaras. Y frente a Isabela, se dio cuenta de que tal vez aún quedaba en él un hombre capaz de sentir. Isabela nunca fue una mujer que entrara en lugares intentando cambiarlos. No era alguien que creyera que podía reparar el alma de otro. Tenía una forma de estar en el mundo que era suave, tranquila, sin imposiciones. Ella no hablaba mucho de sí misma, no porque escondiera algo, sino porque escuchaba más de lo que decía. Si Alejandro era silencio, ella era calma. Si él era reserva, ella era paciencia, pero jamás sobrepasaba los límites de su espacio personal. Entendía que había historias que solo se revelan cuando uno se siente seguro, no presionado. Cuando se mudó a la casa de Alejandro, no entró reorganizando, no criticó su forma meticulosa de vivir, no intentó abrirlo ni emocionarlo. Tampoco exigió demostraciones de afecto. Isabela vivía ocupando los espacios con discreción. Leía en la biblioteca sin invadir, regaba las plantas sin llamar atención. Caminaba por la casa con pasos suaves. Su presencia no era un peso, era un susurro. Y Alejandro, sin entender por qué, empezó a anticipar ese susurro. Había muchas personas antes de ella que habían intentado ganarse su confianza a través de insistencia, admiración exagerada o dependencia emocional. Isabela no. Ella no buscaba ser indispensable. No buscaba ser especial. No buscaba provocar reacciones. Simplemente era sincera. No planeaba conversaciones. No indagaba en su pasado. No le pedía explicaciones. Él podía pasar toda una cena sin pronunciar más de 5 frases, y ella no se veía decepcionada. Aceptaba, respetaba. No lo hacía sentirse insuficiente. Y eso comenzó a aflojar algo dentro de él. A veces uno no sabe lo sediento que está hasta que deja de sentirse observado. Y Alejandro, al lado de Isabela, dejó de sentirse en vitrina. Dejó de ser el millonario inaccesible. Dejó de ser el empresario admirado, dejó de ser el hombre exitoso, y poco a poco comenzó a ser simplemente un ser humano agotado que necesitaba respirar sin juicio. Hubo un día especial que quedó grabado en la memoria de ambos. Alejandro llegó del trabajo con los hombros tensos, la mandíbula dura, la mirada perdida. Isabela estaba en la cocina preparando algo sencillo. No le preguntó cómo había sido el día, no intentó solucionarle nada. Solo le sirvió un plato y se lo dejó frente a él con un gesto suave y un come un poco, te hará bien. Alejandro la miró sorprendido. Mucha gente le ofrecía ayuda tratando de entrar a su vida, pero ella no intentaba entrar. Solo estaba ahí, disponible, sin presión. En otro momento, cuando un empleado se equivocó con un documento importante, Alejandro estaba a punto de elevar el tono. Se detuvo al ver a Isabela cerca, hablando con la persona afectada y preguntando si necesitaba algo, si había dormido bien, si estaba preocupada por algún problema familiar. Alejandro observó cómo la tensión del empleado se desvanecía bajo la amabilidad de Isabela. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Isabela no estaba fingiendo. Su bondad no dependía de quién tenía poder y quién no. Ella trataba a todos con una humanidad que él había olvidado practicar. No había nada en ella que buscara provocar compasión. Ella no era frágil ni vulnerable.
Era fuerte de una manera tranquila. Tenía convicciones firmes sin necesidad de proclamarlas. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cuándo preguntar y cuándo ofrecer silencio. Y ese equilibrio era lo que hacía que Alejandro, de forma sutil e involuntaria, empezara a confiar en su presencia. Isabela nunca trató de abrir la caja cerrada del corazón de Alejandro. Nunca pidió verlo llorar. Nunca lo acorraló con preguntas emocionales. Ella simplemente creó un ambiente donde él pudiera bajar su guardia sin miedo. Y en ese ambiente nació un tipo de intimidad diferente. No la intimidad de las confesiones dramáticas, sino la intimidad de sentirse seguro en la simple compañía del otro. Alejandro empezó a darse cuenta de que Isabela no era un refugio forzado, sino un lugar natural al que uno regresa sin darse cuenta. Notaba que en la casa donde nunca había habido risa, había un tipo de serenidad que antes no existía. Notaba que en la vida donde nunca había habido espontaneidad, había gestos suaves que empezaban a aparecer. Y poco a poco, casi sin querer, comenzó a dejar que ella estuviera cerca. No con palabras, sino con presencia. Porque hay personas que sanan sin tocar. Personas que acompañan sin invadir. Personas que iluminan sin intención. Isabela era una de ellas. Y Alejandro estaba empezando a percibirlo. La transformación de Alejandro no fue repentina. No hubo un día en que despertara renovado, ni una escena dramática en que declarara en voz alta que estaba cambiando. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como cuando el hielo empieza a derretirse desde dentro. Isabela nunca intentó acelerar nada. Ella sabía que las personas no se abren cuando se exige, sino cuando se sienten seguras. Una tarde, Alejandro llegó antes de lo esperado de una reunión. Al entrar, vio a Isabela riéndose con una de las mucamas mientras sostenían un flan que parecía haberse derramado en la cocina. Isabela estaba cubierta de crema, la otra mujer también, y aún así, en lugar de enojo, había carcajadas sinceras. Alejandro se quedó en el umbral observando. No entendía cómo alguien podía reírse sin preocupación, sin restricción. Él no recordaba la última vez que había reído así. En momentos como ese no decía nada, solo miraba. Y al mirar, algo dentro de él se suavizaba. No era envidia lo que sentía, era nostalgia. Nostalgia de una alegría que alguna vez le perteneció y que ahora veía reflejada en Isabela. Otra escena ocurrió durante un almuerzo casual. Isabela estaba contando una historia sencilla sobre un perro callejero que la había seguido durante semanas cuando era niña. Normalmente Alejandro hubiera solo oído palabras sin escucharlas, pero ese día prestó atención. Notó cómo sus ojos se iluminaban al recordar, cómo movía las manos al describir, cómo su voz tenía una musicalidad suave cuando hablaba de algo que amaba. De repente él preguntó, ¿y qué pasó con el perro? Isabela se volvió hacia él sorprendida por su interés genuino. Alejandro se sorprendió aún más. Se había escuchado a sí mismo querer saber. Esa pregunta no había sido cortesía. Había sido curiosidad real. Hubo también un momento particular, silencioso y poderoso. Alejandro estaba trabajando en su oficina privada cuando Isabela entró para dejarle una taza de café. No dijo una palabra. Él tampoco. Pero cuando colocó la taza en su escritorio, sus dedos rozaron los de él. Solo un segundo. Un contacto mínimo. Alejandro sintió una corriente cálida subirle por el brazo. Isabela lo había sentido también, porque sus ojos se encontraron, y ninguno de los dos apartó la mirada de inmediato. Alejandro comenzó a observar detalles pequeños, cómo Isabela acomodaba su cabello detrás de la oreja cuando estaba concentrada, cómo fruncía el ceño cuando intentaba recordar algo, cómo se detenía frente a las ventanas para sentir la luz del sol en la piel. Esos gestos tan normales se volvieron hermosos. Para él, ver la vida a través de ella era casi como recordar cómo respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Pero una de las fracturas emocionales más profundas ocurrió cuando una joven secretaria, nerviosa y temblorosa, fue a presentar un informe. Se equivocó varias veces y terminó casi al borde del llanto. Alejandro estaba listo para corregirla de forma firme. El viejo Alejandro habría sido rígido, preciso, cortante. Pero Isabela estaba en la sala. Y en lugar de recriminar, él tomó una pausa y dijo con voz serena: «Respira, inténtalo de nuevo». Ella levantó la vista, sorprendida. Había sido tratado con humanidad. Isabela sonrió en silencio desde la esquina del cuarto. Alejandro sintió algo extraño en su pecho. Orgullo, tal vez. O reconocimiento.
o simplemente el alivio de no ser el hombre duro que el mundo esperaba. Poco a poco, las barreras internas que protegían su corazón comenzaron a ceder. Él no hablaba de su dolor, pero ya no lo escondía detrás de dureza absoluta. Isabela no sabía qué había pasado en su vida antes del matrimonio, pero sentía que ese pasado era como una sombra fría detrás de él. Alejandro, de vez en cuando, la observaba y se sorprendía a sí mismo pensando: quisiera que ella viera quién fui, no solo quién me convertí. Durante esos momentos, Isabela captaba sus miradas prolongadas, como si él estuviera buscando algo que no sabía cómo pedir. Y en esas miradas había algo que iba más allá de cortesía, algo que se acercaba a confianza. Las fisuras eran cada vez más visibles, aunque a simple vista él seguía siendo el hombre reservado de siempre. Pero en el interior, el hielo se estaba rompiendo. Isabela no había derribado su muro. Ella había esperado pacientemente mientras él mismo empezaba a quitar los ladrillos. Fue un día aparentemente normal. Alejandro había pasado la mañana firmando documentos, revisando propuestas y atendiendo llamadas que parecían interminables. Isabela no estaba en la mansión. Había salido a hacer una compra sencilla. Todo parecía rutinario, ordenado, bajo control, como siempre. Pero a veces el corazón se mueve en los momentos más insignificantes. En la empresa, Alejandro caminaba por el pasillo central cuando escuchó un ruido peculiar. Risas. Eran risas de empleados jóvenes, que se apiñaban alrededor de la asistente de marketing, Valeria, quien sostenía un pequeño cachorro envuelto en una manta. Alejandro frunció el ceño al acercarse, no porque estuviera molesto, sino porque se preguntaba qué estaba sucediendo. El cachorro había sido encontrado afuera del edificio temblando y uno de los trabajadores había decidido traerlo para darle algo caliente. Valeria, al verlo llegar, se puso rígida. Todos hicieron silencio. Alejandro se detuvo frente a ellos con el cachorro mirándolo con ojos enormes. Y algo pasó. Algo tan pequeño y tan grande. Sin darse cuenta, Alejandro dejó escapar una sonrisa. Una sonrisa suave, corta, pero absolutamente real. El silencio se hizo profundo. Y fue el joven de mantenimiento, con inocencia desarmante, quien dijo con sorpresa: «Señor, usted está sonriendo». Alejandro lo miró, desconcertado. Él no lo había percibido. La sonrisa había nacido sin permiso. No había sido fabricada, ni obligada, ni profesional. Había sido auténtica. La gente se miró entre sí, como si hubieran presenciado un fenómeno raro. Alejandro bajó ligeramente la vista, tocó sus labios, como si confirmara lo imposible. Habían sonreído. Y de repente, algo cálido le recorrió el pecho. No vergüenza, no incomodidad. Era algo parecido a alivio, como si un músculo dormido hubiese despertado. Volvió a su oficina y pasó unos segundos solo, mirando su reflejo en la ventana. Se preguntó cuándo había sido la última vez que había sonreído sin pensar. No pudo recordarlo. Y lo más inquietante, tampoco pudo recordar haberlo deseado hasta ahora. En la noche, Isabela regresó a la mansión. Alejandro estaba en la sala esperándola, sentado en un sillón. Cuando la vio entrar, hubo un momento, solo un segundo, en que una sonrisa quiso aparecer de nuevo. No tan explícita como la del cachorro, pero parecía asomar en la curva de sus labios. Isabela lo notó, discretamente. Ella no dijo nada, no comentó, no se sorprendió de forma exagerada. Solo le devolvió una mirada cálida, suave, como si esa sonrisa no fuera un acontecimiento extraordinario, sino algo natural que merecía existir. Más tarde, durante la cena, ocurrió otro detalle importante. Isabela estaba relatando una anécdota sencilla, algo cotidiano, y Alejandro dejó escapar un pequeño gesto de sorpresa mezclado con dulzura, acompañado de una leve sonrisa. Isabela se detuvo y lo observó. Alejandro se dio cuenta, y entonces le dijo algo inesperado. No sé desde cuándo había dejado de sonreír. La frase cayó como una confesión íntima. Isabela no lo abrazó ni intentó consolarlo. No le dijo que todo estaría bien. Solo respondió con calma. Cuando uno se olvida de sí mismo, también se olvida de su sonrisa. Alejandro respiró hondo, como si esas palabras hubieran tocado una puerta que él había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Esa noche, antes de dormir, Alejandro se quedó mirando el techo, cuestionándose cosas que nunca tenía tiempo de pensar. ¿Quién había sido antes de su dolor? ¿Qué parte de él se había congelado? ¿Cuánto tiempo llevaba desconectado de su propio corazón? Por primera vez en mucho tiempo,
No pensó en sistemas, negocios, ingresos o inversiones. Pensó en algo tan básico y humano como una sonrisa. Y aunque no lo sabía con certeza, empezaba a sospechar algo. Esa sonrisa que había regresado no había venido sola. Había sido provocada sin intención por la calidez de Isabela, por su presencia, por su forma tranquila de existir a su lado. Porque a veces el alma se despierta no con gritos, sino con ternura. Isabela nunca había preguntado directamente por el pasado de Alejandro, pero había sentido desde el primer día que había una sombra escondida detrás de su mirada. Lo que ella todavía no sabía era que el origen de ese silencio no era arrogancia ni desinterés, sino duelo. Un duelo que él nunca cerró. Un duelo que había sepultado bajo trabajo, control y distancia emocional. Todo empezó una noche en la que Alejandro no pudo dormir. Había dado vueltas en la cama durante horas hasta que finalmente decidió levantarse y caminar hacia la terraza. La luna iluminaba suavemente el jardín y el aire fresco le acariciaba el rostro. Isabela se despertó al escuchar sus pasos y sin decir nada se acercó con cautela. No para interrogarlo, sino para acompañarlo. Alejandro estaba sentado con los codos apoyados en las rodillas, las manos unidas y la mirada perdida. Isabela se sentó a su lado en silencio. Pasaron minutos sin que ninguno hablara. A veces, el silencio compartido es más íntimo que cualquier conversación. Y entonces Alejandro respiró profundamente y dijo: «Yo tenía una hermana menor». Sus palabras salieron como un hilo frágil. Isabela se mantuvo quieta, presente, sin mover un músculo. Ella era la alegría de la casa. Siempre sonriendo, siempre cantando, siempre llenando los espacios con vida. Yo era mayor y sentía que debía protegerla. Siempre quise hacerlo. Siempre. Se detuvo. Cerró los ojos. Isabela notó que su mandíbula temblaba. Un día hubo un accidente. Ella estaba conmigo. Yo la había llevado a dar un paseo. Yo me distraje. Solo un segundo. Y ese segundo, Alejandro tragó saliva. Ese segundo me la arrebató para siempre. Una lágrima silenciosa descendió por su rostro. La primera lágrima que Isabela lo vio derramar. «No fue culpa tuya», dijo ella con voz suave. Pero Alejandro negó con la cabeza. «Yo tenía que cuidarla. Era mi responsabilidad. Y la perdí. Perdí a la única persona que nunca pidió nada de mí, excepto mi compañía». Isabela lo escuchó con total atención y respeto. No intentó contradecirlo. No minimizó su dolor. No buscó racionalizar lo irreparable. Solo dejó que él hablara. Después de eso ya nada tuvo sentido. Me sumergí en el trabajo. Construí el imperio que todos aplauden. Pero nunca pude perdonarme. Nunca pude volver a permitir sentir algo. Porque si sentía, recordaba. Y si recordaba, dolía. Alejandro respiró lento. La última vez que sonreí, antes de estos días, hizo una pausa. Fue con ella. Creo que dejé enterrada mi sonrisa con su recuerdo. Isabela no lo tocó inmediatamente. Esperó. Y cuando él dejó escapar un suspiro quebrado, ella apoyó su mano suavemente sobre la suya. No fue un gesto dramático, ni invasivo. Fue un puente, un ancla, un estoy aquí. Entonces habló con sinceridad profunda. Cuando perdemos a alguien que amamos, el dolor nos dice que nunca volveremos a ser los mismos. Pero eso no significa que no podamos volver a sentir. El amor que ella te dio no se fue contigo el día del accidente, Alejandro. Ese amor sigue en ti. Y creo que es ella quien está trayendo tu sonrisa de vuelta. No yo. Ella. Alejandro la miró sorprendido. Isabela no estaba compitiendo con el pasado. No estaba tratando de reemplazarlo. Lo estaba honrando. Ese fue el momento en que algo cambió profundamente dentro de él. Porque Isabela no solo había escuchado su historia, había entendido que su dolor era parte de su identidad, y había aceptado esa parte sin intentar borrarla. Y así, sin esfuerzo, sin exigencia, sin promesas. Isabela se convirtió en la primera persona en años a quien Alejandro pudo mostrar su herida sin sentir vergüenza. La primera persona que pudo verlo llorar sin que él sintiera debilidad. La primera persona ante quien se permitió mostrarse humano. Porque a veces el pasado no puede ser sanado, pero puede ser compartido. Y cuando el dolor deja de ser un secreto, deja de ser un peso imposible de cargar a solas.
Desde aquella noche en la terraza, algo en la energía entre ellos cambió. Alejandro no se volvió súbitamente conversador ni efusivo, pero dejó de esconderse detrás de máscaras rígidas. Podía mirar a Isabela con honestidad sin necesidad de fingir fortaleza. ¿Y ella? Ella continuó siendo exactamente lo que siempre había sido. Una presencia tranquila, un espacio seguro, un lugar donde Alejandro podía descansar de sí mismo. Isabela no lo trató diferente después de conocer su historia. No comenzó a rodearlo de cuidados exagerados ni de compasión forzada. No intentó animarlo con frases motivacionales ni himnos de superación. Ella entendía algo profundo, que el dolor, cuando es real, no se combate con discursos, sino con compañía. En vez de intentar arreglarlo, ella simplemente caminó a su lado. A partir de ese punto, los momentos compartidos empezaron a tener una intimidad silenciosa. No necesitaban hablar constantemente. Podían sentarse juntos en el jardín, mirar los árboles mecerse con el viento, o permanecer uno al lado del otro frente a la chimenea. Eran segundos en los que Alejandro sentía que la respiración volvía a su ritmo natural y que su pecho dejaba de ser una jaula apretada. Una mañana, Alejandro estaba en el comedor leyendo los periódicos. Isabela entró y, sin decir palabra, colocó suavemente una flor recién cortada en un pequeño vaso frente a él. Era una flor sencilla, de color claro, sin ninguna pretensión. Alejandro levantó la vista. Isabela solo dijo: «Es la flor favorita de mi madre. Ella decía que estas flores saben escuchar». Alejandro sintió algo dentro de sí moverse otra vez, porque Isabela no le estaba ofreciendo pensamientos profundos ni dramatismo. Le estaba compartiendo una pieza de su vida cotidiana, natural, humana. Otro día, mientras Alejandro se vestía para asistir a un evento corporativo, Isabela entró al vestidor para ayudar a elegir la corbata. Él la observaba en silencio mientras ella pasaba suavemente los dedos por las telas. Fue entonces cuando Alejandro dijo: «¿Por qué eres así conmigo?». Isabela lo miró con serenidad. «¿Así cómo?». Él tardó en responder: «Tan suave». Isabela sonrió. «Porque creo que ya tienes suficiente dureza dentro de ti. No necesito añadir más». Alejandro sintió que algo en él, que había permanecido cristalizado durante años, comenzaba a derretirse lentamente. En otro momento, cuando él cometió un pequeño error administrativo durante una reunión, en vez de sentirse avergonzado o defensivo, Alejandro soltó un suspiro y dejó escapar una risa muy ligera. Una risa que apenas existió, pero fue real. Isabela, desde el fondo del salón, lo observó con orgullo tranquilo. Ella entendía que esa risa no era casual. Era una grieta en el cascarón. Una grieta hermosa. Lo más fascinante era que Isabela nunca buscaba el crédito por nada. Nunca trató de hacerse ver como la razón de su evolución. Ella no decía: «Te estoy ayudando a ser feliz», ni «estoy curando tu corazón». Porque Isabela sabía algo fundamental. El amor que empuja se percibe como invasión. El amor que invita se percibe como libertad. Ella no estaba intentando cambiarlo. No lo estaba guiando con fuerza hacia un futuro emocional. Solo estaba caminando con él hacia donde él pudiera llegar por sí mismo. Y en ese proceso Alejandro dejó de sentir que debía cargar la tristeza en soledad. De repente, ya no era solo su dolor. Era un dolor compartido en silencio, aceptado, amable. Poco a poco, él comenzó a abrir pequeños espacios en su vida que antes estaban cerrados. Un día, mientras trabajaba en su oficina en casa, dejó la puerta entreabierta, algo que nunca había hecho. Isabela pasó frente a la puerta y lo miró. Él levantó la vista y la invitó con un gesto de cabeza a entrar, sin palabras. Ella se sentó en un sillón a leer mientras él trabajaba. La presencia de ella era como música suave al fondo de una habitación. No exigía atención, pero hacía el ambiente más humano. Alejandro empezó a darse cuenta de algo profundo. Isabela no estaba borrando su dolor, pero estaba enseñándole que él podía existir más allá de ese dolor, que había cosas hermosas aún en el mundo, que él todavía era capaz de sentir si se permitía hacerlo. Un atardecer, mientras caminaban por el jardín, Isabela se detuvo a observar el cielo. Alejandro se paró junto a ella. «Mira», dijo ella, «hay días en que el cielo parece sanar solo con respirar». Alejandro la miró. ¿Las personas también pueden sanar solo con respirar al lado de alguien? Isabela respondió: «Creo que algunas sí». En ese instante Alejandro entendió que Isabela no había venido a su vida para curarlo.
Había venido para acompañarlo mientras él mismo sanaba. Y eso lo cambió todo. La evidencia del cambio no apareció en palabras, sino en gestos. Alejandro no se convirtió de pronto en un hombre conversador, pero algo en su expresión empezó a suavizarse cada vez que Isabela entraba en la habitación. Era como si su presencia fuera una llave silenciosa que abría una ventana en su interior, permitiendo que entrara aire fresco. Una tarde estaban en el comedor con varios invitados importantes. Habitualmente en eventos formales, Alejandro mantenía el mismo semblante serio, distante e impenetrable. Todos sabían que su sonrisa era prácticamente inexistente en público, especialmente frente a socios y autoridades. Pero esa tarde, Isabela estaba sirviendo un vino y al pasar detrás de él, accidentalmente rozó su hombro con suavidad. Ese toque casi imperceptible fue suficiente para que una sonrisa sincera y breve apareciera en su rostro. Uno de los socios comerciales lo notó y murmuró sorprendido. Nunca lo había visto sonreír así. Otro respondió, seguro es por ella, parece que lo calma. Alejandro los escuchó, pero no reaccionó. Y esa falta de reacción ya era un cambio. En el pasado se habría cerrado. Ahora simplemente aceptó que quizás era verdad. Con el tiempo la gente comenzó a darse cuenta. Los empleados decían en voz baja, hoy está de buen humor, debe haber estado con Isabela antes. El chofer sonreía cada vez que ella se subía al coche junto a él porque sabía que el viaje sería tranquilo. Las personas en la casa notaban que cuando Isabela estaba fuera en la tarde, Alejandro se mantenía serio. Pero cuando ella regresaba y cruzaba la puerta principal, el ambiente cambiaba. Él no corría a recibirla ni decía grandes palabras, pero su rostro se relajaba y sus ojos buscaban los de ella. Un momento íntimo ocurrió una mañana, cuando Alejandro bajó a la cocina y vio a Isabela preparando café. Ella estaba tarareando muy bajito una melodía simple. Alejandro se inclinó apenas hacia adelante y sin darse cuenta le sonrió. Isabela se giró y lo vio, respondiéndole con otra sonrisa suave, como si fuera lo más natural del mundo. Alejandro dijo con honestidad, «Me siento más ligero cuando estás aquí». Isabela respondió, «Entonces quédate cerca siempre que necesites sentir eso». A veces sonreía incluso antes de verla, cuando escuchaba sus pasos acercarse por el pasillo o escuchaba su voz al otro lado de la casa. Era como si su cuerpo la reconociera antes incluso que su mente. Un día, ella entró en la biblioteca donde él trabajaba. No dijo nada, solo entró, y él levantó la vista desde sus papeles y sonrió automáticamente. Isabela se dio cuenta y puso un marcador en el libro que llevaba. «Creo que tu sonrisa me reconoce antes que tú mismo», dijo. Alejandro se quedó pensativo. «Creo que mi sonrisa estaba esperándote». Hubo un instante especialmente revelador cuando estaban en un evento benéfico. Había cámaras, fotografías, luces. Alejandro, por costumbre, mantenía la postura rígida y el semblante neutral. Isabela estaba a su lado conversando con un grupo pequeño. De repente, Alejandro se volvió hacia ella y escuchó la forma en que hablaba sobre proyectos sociales, sobre ayudar a familias necesitadas, sobre su deseo de generar apoyo comunitario. La voz de ella tenía un calor especial cuando hablaba desde el corazón. Alejandro la miró y ante todos sonrió. Una sonrisa plena, luminosa, diferente. Los fotógrafos reaccionaron sin pensarlo. Cámaras levantadas, flashes capturando ese momento rarísimo. Después los diarios lo publicaron. Un titular decía, «El empresario Alejandro Herrera muestra su lado humano junto a su esposa». Otro decía, «La sonrisa que nadie esperaba ver». Alejandro vio la imagen al día siguiente. Era él, sonriendo de verdad. Mirándose en esa foto comprendió algo. Su sonrisa no era casualidad. Tenía origen, tenía causa, tenía nombre. Una noche, después de un día complicado en la empresa, Alejandro estaba tenso, agotado, sin ánimo. Isabela se sentó a su lado y no dijo nada. Alejandro la miró, y su sonrisa volvió. No forzada, no social, no diplomática, una sonrisa íntima. Esa que solo existe entre dos personas que comparten un lazo verdadero. Entonces Alejandro pronunció una frase que definió todo. Mi sonrisa existe cuando tú estás cerca, porque cuando estás conmigo, me siento vivo. Y esa fue la primera vez que lo dijo en voz alta, no como descubrimiento, sino como confesión. El vínculo entre ellos ya no era circunstancial ni accidental. Era profundo, genuino y silencioso. Y esa sonrisa era la prueba.
El vínculo entre Alejandro e Isabela había superado el propósito inicial con el que fue creado. Nació como una alianza formal, útil, estratégica, casi calculada, pero lo que había crecido entre ellos ya no obedecía a cláusulas. No respondía a expectativas sociales. Había adquirido una naturaleza íntima y silenciosa, tejida con gestos, miradas y la presencia suave que Isabela aportaba a cada espacio que habitaban juntos. Alejandro comenzó a percibir que aquel contrato legal era ahora una sombra absurda frente a la certeza emocional que sentía cuando la observaba caminar por la casa. Se sorprendía a sí mismo buscando su mirada, sintiendo calma cuando ella estaba cerca, experimentando una libertad emocional que no había sentido en años. Isabela ya no era una parte circunstancial de su vida. Su compañía se había vuelto esencial, no por necesidad, sino por afinidad. En un momento de absoluta claridad emocional, Alejandro comprendió que seguir casado bajo términos formales era limitar la autenticidad del vínculo que habían construido. Decidió entonces poner fin al acuerdo contractual, no como un cierre, sino como liberación. Fue a sus abogados, revisó documentos y firmó la disolución con firmeza serena. Lo hizo consciente de que el amor solo tiene valor cuando se elige, no cuando se exige. Cuando regresó a casa tras completar ese trámite, no necesitó anunciar nada. Isabela vio en su comportamiento una suavidad nueva, un peso liberado. En los días que siguieron, ambos se relacionaron desde un lugar diferente, desde elecciones voluntarias. Cada gesto entre ellos dejó de estar respaldado por un acuerdo escrito y pasó a estar sostenido por voluntad y afecto genuino. Alejandro dejó de actuar con temor a perderla y comenzó a vivir con gratitud por tenerla. Isabela, a su vez, se mantuvo firme en su esencia, presente sin invadir, afectuosa sin depender, libre sin alejarse. El lazo entre ellos se transformó en algo maduro, quieto y profundo. Ya no había obligación, solo deseo compartido de permanecer uno junto al otro. El contrato había sido un puente. El amor se había vuelto el camino. Y en ese tránsito silencioso, lo que empezó como una alianza programada se convirtió en una unión verdadera. La transformación en Alejandro no fue súbita, pero alcanzó un momento definitivo en el que dejó de ser visible solo para Isabela y se hizo evidente para todos. Ya no era la sonrisa tímida que aparecía y desaparecía como un reflejo fugaz. Era algo más abierto, natural y pleno, una expresión que revelaba un hombre reconciliado consigo mismo. La cicatriz emocional seguía existiendo, la pérdida nunca desapareció, pero ya no era una pared que lo aislaba del mundo, sino una marca que ahora podía llevar con dignidad. Hubo un evento en la empresa que marcó este punto de inflexión. Era la inauguración de un centro de apoyo social para familias vulnerables, un proyecto que había surgido en parte por conversaciones profundas que Isabela había inspirado con sus ideas sobre dar algo de vuelta a la comunidad. Alejandro subió al escenario para dirigir unas palabras. Durante años sus discursos habían sido impecables, formales, medidos, cargados de cifras y perspectiva corporativa, pero esa vez algo fue diferente. Su voz no sonaba blindada, sus hombros no estaban tensos, su expresión no era rígida. Mientras hablaba, sus ojos se dirigieron suavemente a Isabela, que estaba entre el público. En ese instante, la sonrisa emergió plenamente, sin esfuerzo, y no hubo intentar ocultarla. Era clara, cálida, humana. La gente la vio y se emocionó. Era como presenciar la salida del sol después de un largo invierno. Alejandro no solo habló con elocuencia, habló con emoción, y cuando terminó hubo aplausos que no eran formales, sino sentidos. A partir de ese día, esa sonrisa empezó a aparecer en momentos cotidianos. Mientras desayunaba, mientras saludaba al personal de la casa, mientras escuchaba a alguien hablar sin interrumpir, mientras trabajaba en silencio con Isabela sentada cerca. Era como si su rostro hubiera encontrado una nueva forma de descansar. Dejó de ser un hombre en constante defensa y pasó a ser alguien que podía mostrar vulnerabilidad sin sentir vergüenza. En el círculo cercano, las personas comenzaron a notar cambios profundos. Alejandro preguntaba por la familia de sus empleados, mostraba interés auténtico por sus vidas, escuchaba problemas sin buscar soluciones inmediatas. No buscaba controlar, sino acompañar. Nunca había hecho eso antes. Isabela se convertía en su reflejo emocional. La calma que ella encarnaba parecía haberse filtrado suavemente en él. En la casa, incluso cuando Isabela no estaba físicamente cerca, su presencia parecía existir en los espacios. Alejandro podía entrar a una habitación y sentir la huella invisible de su paso. Una ventana abierta para dejar entrar luz. Una taza de té tibia esperando sobre una mesa. Una flor en un pequeño vaso al lado de un sillón. La sonrisa duraba más tiempo ahora.
Era menos dependiente de estímulos externos y más fruto de un estado interior reencontrado. Sin embargo, hubo una escena íntima que selló esa transformación en lo más profundo. Una noche Alejandro se sentó solo en la terraza, el mismo lugar donde había revelado su dolor sobre su hermana. Esta vez no estaba agobiado. Miraba el cielo y respiraba con serenidad. La memoria de su hermana seguía allí, pero en vez de traerle tormenta emocional, le trajo calma. Pensó en ella con cariño en vez de culpa, y fue en ese momento en soledad que sonrió. Una sonrisa auténtica dirigida al aire nocturno, al recuerdo amado, a la vida. Esa sonrisa, sin necesidad de que Isabela estuviera frente a él, marcó la culminación de su proceso interior. Había aprendido a sonreír no solo con ella, sino también gracias a lo que ella había despertado dentro de él. La sonrisa ya no dependía de su presencia física, dependía de su presencia emocional. Desde entonces, la gente decía que Alejandro había recuperado algo que parecía haber desaparecido para siempre. Los empleados se acercaban a él sin temor. Sus socios lo veían menos rígido. Se permitía gestos de cercanía. Se permitió incluso escuchar música suave en la oficina y detenerse a apreciar pequeñas cosas que antes ignoraba. Lo más importante es que Alejandro comprendió que la sonrisa no era un adorno social. Era un puente emocional. Una señal de que había dejado de vivir atrapado en su propia culpa y había comenzado a vivir reconciliado con su humanidad. Aquello que había empezado con una sonrisa fugaz frente a un cachorro, luego con una sonrisa tímida frente a Isabela, terminó en una sonrisa plena frente a sí mismo y frente al recuerdo amoroso de quien había perdido. Porque el amor de Isabela no sustituyó el pasado, lo integró, y Alejandro finalmente volvió a ser un hombre completo, no por haber olvidado su dolor, sino por haber aprendido a vivir con él sin dejar que lo definiera. Cuando alguien se rompe por dentro, el mundo muchas veces no lo nota. Las personas ven la superficie, el éxito, el profesionalismo, la disciplina. Pero en el interior puede existir un silencio que pesa más que cualquier carga. Alejandro era un hombre acostumbrado a ese peso, a sostenerlo sin apoyo, a apretarlo contra su pecho como un castigo perpetuo. Durante años pensó que su dolor era una sentencia y que su sonrisa, perdida junto a su hermana, era un recuerdo inaccesible. Nadie lo ayudó a cargarlo porque nadie sabía realmente que él lo estaba llevando. Y cuando uno carga algo durante tanto tiempo, empieza a creer que siempre será así. Isabela entró en su vida sin prometer nada. No llegó con la intención de curar ni de transformar. No vino para llenar vacíos ni para ocupar lugares. Solo vino para estar, para acompañar, para existir con libertad a su lado. Y eso fue lo que marcó la diferencia. El amor que obliga puede intimidar. El amor que exige puede cansar. Pero el amor que deja respirar puede despertar partes dormidas del alma. La sonrisa de Alejandro no volvió porque Isabela lo empujó a sonreír, sino porque él encontró dentro de sí un motivo para hacerlo. Isabela fue el espejo amable que le devolvió la imagen de un hombre capaz de sentir, capaz de recordar sin desmoronarse, capaz de mirar hacia el futuro sin huir del pasado. El dolor por la pérdida de su hermana nunca desapareció. No tenía que desaparecer. La vida no exige que olvidemos para sanar. La verdadera recuperación ocurre cuando aprendemos a integrar el dolor en la existencia sin permitir que nos robe la esperanza. Alejandro nunca volvió a ser el hombre que sonreía antes de la tragedia, pero se convirtió en alguien nuevo, un hombre que podía sonreír a pesar de la herida, que podía amar sin miedo a perder, que podía sentir sin temor a quebrarse. Isabela, por su parte, nunca reclamó mérito alguno. No se proclamó salvadora, no se atribuyó el cambio, solo ofreció compañía, honestidad y un espacio emocional libre. Y en ese espacio Alejandro creció, no como resultado de un esfuerzo externo, sino como una flor que vuelve a abrirse cuando la estación del invierno finalmente se retira. En la vida real muchas veces buscamos soluciones rápidas, palabras que reparan, consejos que arreglan, gestos grandiosos que curan de golpe. Pero la verdad es que los corazones heridos rara vez responden a grandes curas. Responden a presencias suaves, a silencios compartidos, a miradas sinceras, a sonrisas espontáneas que nacen sin que uno las note. Hay personas que sanan solo con estar cerca de nosotros. Personas que no nos llenan de ruido ni de presión, sino que nos permiten respirar. Personas que no nos exigen cambiar, pero que sin querer nos inspiran a hacerlo. Isabela fue ese tipo de persona, no solo en la vida de Alejandro, sino en su transformación interior. Esta historia nos recuerda algo profundo.
El amor no siempre llega acompañado de una explosión emocional o una declaración épica. A veces llega en pasos suaves, en gestos pequeños, en hábitos silenciosos. A veces entra a nuestra vida como quien abre una ventana apenas un poco, dejando que el aire nuevo entre sin hacer ruido. La sonrisa final de Alejandro no fue un espectáculo para otros. Fue un acto de reconciliación consigo mismo. Una aceptación íntima de que aún podía sentir alegría, aún con cicatrices, aún con memoria, aún con dolor. Y tal vez, en este momento, mientras escuchas esto, también recuerdas una sonrisa que regresó a tu vida después de tiempos oscuros. O quizá recuerdas a la persona que te ayudó a encontrarla. O quizá tú fuiste esa persona para alguien. Porque al final, el amor verdadero no siempre se proclama. A veces solo se demuestra. No siempre se oye. A veces solo se percibe. No siempre se declara. A veces simplemente se vive. Y cuando ese tipo de amor existe, la vida vuelve a sonreír. Para cerrar este relato te invito a quedarte un momento más con esta reflexión y con todo lo que sentimos juntos durante esta historia. Si esta narrativa tocó algo dentro de ti, si encontraste un eco en algún rincón de tu propia experiencia, entonces te pido que no te vayas sin suscribirte a este canal. Aquí contamos historias que hablan al corazón, que invitan a sentir, a pensar y a recordar. Historias que, como esta, nos recuerdan que el amor verdadero existe en los gestos más simples y en las miradas más sinceras. Suscríbete y continúa acompañándonos, porque vienen más relatos que te emocionarán y te harán reflexionar profundamente. Tu presencia aquí significa mucho y estaremos esperando verte en nuestro próximo video.